Padre, te doy gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo bueno, por todo lo perfecto, Señor, que proviene siempre de ti, Señor. Gracias, porque sabemos que la palabra proviene de ti. Y queremos, Señor, que esta palabra inunde nuestras vidas, se abra nuestro entendimiento y podamos ver lo que antes no veíamos, podamos entender lo que antes no entendíamos, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, gracias por los dones, porque tú nos ayudas, porque tú quieres que seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ayer, haciendo así como un breve repaso, ¿cierto? Estuvimos viendo cuál es la voluntad de Dios para la oración. Hicimos nos detuvimos bastante tiempo en 1 de Juan 5, 14, 15. Así que vamos a comenzar hoy desde allí. 1 de Juan 5, 14, 15. 1 de Juan está un poquito antes de Apocalipsis. Así que busque mejor de atrás para adelante. ¿Ya? 5 del 14 al 15. Gracias, muchas gracias. Y lo vamos a leer, yo tengo aquí la versión Reina Valera. 1 de Juan 5, 14 y 15. Entonces, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, dice, primero, esta es la confianza. Tú debes saber quién es Dios y debes confiar en sus palabras. La Amplificada lo dice así: y esta es la confianza, la seguridad, el privilegio de audacia que tenemos en Él. Tú no eres audaz, tú no eres osado si no eres confiado. Entonces, cuando tú confías, eso te da osadía. Tú dices, ay, ¿cómo ellos se atreven a hacer ciertas cosas? Porque conocemos a nuestro Dios. Entonces, eso nos hace ser osados. Luego, dice que tenemos en Él. Estamos seguros que si pedimos alguna cosa o hemos formulado petición alguna, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su propio plan, Él escucha y nos escucha. Si tú estás pidiendo algo que está fuera de su plan, Él no te está escuchando. Si tú estás pidiendo algo que está fuera de su voluntad, Él no está escuchando. Entonces, eso nos abre los ojos a entender cuál es su voluntad. Su voluntad está expresada. Su voluntad está escrita. Si bien no son los detalles de toda nuestra vida, hay líneas generales con respecto a muchas cosas, está escrito en la Biblia. Es como cuando usted compra algo y se pone a armarlo y después le sobran 5 tornillos. ¿Por qué? Porque primero no leyó el manual. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es el manual. Ahora Dios te va a decir cosas específicas para tu vida, pero nunca va a ser fuera del manual. Nunca va a estar en contradicción con lo que fue ya escrito. Entonces, tú siempre tienes que tener esta base firme. Por eso, que si alguien viene y te da una profecía, una palabra del Señor, y no está de acuerdo con el manual, tú puedes juzgar esa profecía, no a la persona, pero puedes juzgar lo que esa persona te dijo. Porque puede que no hayan dado bien sintonizado ese día. No vamos a pensar mal, porque el amor no piensa mal. ¿Cierto? Entonces, te dicen algo y tú así como, sí, ¿cierto? Ahora, puedo hacer un paréntesis. A todos le han dicho esa profecía que dice, grandes cosas hará el Señor contigo, ¿cierto? Ya, cierre paréntesis. Entonces, dice, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su propio plan, Él escucha y nos escucha. Y si ya que positivamente, o sea, ya no tenemos duda alguna, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos
asentado y con conocimiento absoluto que nosotros, que tenemos nosotros asentado, ¿cierto? Y firme nuestras posesiones actuales que solicitamos que Él hiciera. Entonces, ¿en qué nos basamos para orar? En que tenemos la seguridad que sí es la voluntad de Dios lo que yo estoy pidiendo. Ahora, vamos a avanzar. Dije que hoy íbamos a avanzar un poquito más, ¿cierto? Entonces, vamos a avanzar. Y dice, cuando tú no conoces la voluntad de Dios, tú vives de suposiciones. Como el leproso que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres, sáname. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Lo tocó y le dijo, quiero. Si tú no estás seguro que Dios quiere, vas a tener ese tipo de preguntas en tu vida. Entonces, una fe fuerte no está basada en suposiciones. Una fe fuerte está basada en lo que Él hizo, lo que Él dijo, las cosas que ya están establecidas. Siempre se nos dice, todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Y es verdad, pero hay cosas que no son promesas, son hechos. Hay cosas que ya fueron establecidas. Es como, yo no puedo cambiar que en Chile vivió Arturo Prat, Bernardo Higgins, José Miguel Carrera. Ya no puedo cambiar eso. Es un hecho. Sucedió. Jesús hizo ciertas cosas que en el Antiguo Testamento se vieron como promesas, pero que cuando Él estuvo, lo concretó. Entonces, cuando nosotros miramos hacia la cruz, está hecho, está consumado, fue terminado. Entonces, cuando nosotros oramos, no oramos, es una linda promesa, Señor, me gustaría vivirla. No, tú lo hiciste, Señor, y lo hiciste para mí. Gracias, Padre. Yo creo esto. Esa es la postura que tenemos. Confiamos en tu sacrificio, confiamos en tu obra perfecta. Porque cuando tú vas en este tiempo, tú oras, tú no vas con tus méritos al Señor. Tú no dices, Señor, pucha, no sé, Señor, no han dado muy bien, pero tú eres tan bueno que yo sé que igual puedes dejar mi oración ahí en la fila de espera. No. Cuando tú oras a Dios y te presentas de esa manera al Señor, quiere decir que no entiendes la posición que Él te ha dado. Quiere decir que no entiendes cómo Él te ha vestido, te ha investido. Porque no solamente Él te dio justicia, sino que Él, la palabra dice que te dio la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo, Cristo está sentado a la diestra. El Señor Todopoderoso está sentado en el trono. Jesús está sentado a la diestra y tú estás al lado. ¿Tú podrías estar con otra vestidura que no fuera la vestidura de justicia de Dios? No. Tendrías que estar inferior. Pero tienes la justicia que Él te dio. Entonces, cuando tú te acercas al Señor, tú no vas rogando, tú no vas pidiendo por favor, tú vas con una certeza. Y eso es lo que te da osadía. Es como cuando llega tu hijo a la casa y te dice, papá, hola, y te abraza, aunque tú estés con las manos con masa o estés cocinando algo, ¿cierto? Y te abraza y te dice, hola. Osadía, porque me conoce. Sabe que yo voy a responder a ese cariño, a ese saludo. Entonces, a veces no somos osados porque no sabemos. ¿Qué piensa Dios al respecto? Entonces, fuimos trasladados de tinieblas a luz. Cambiamos de reino y no leemos el manual. Entonces, no sabemos cómo funciona. Y seguimos operando en las mismas cosas que operábamos antes. Entonces, vamos al Señor y decimos, Señor, si tú me ayudas, voy a la iglesia el domingo. ¿Cierto? Sonría, así que no se le nota. ¿Cierto?
Sonría. Señor, gracias, tú me ayudaste esto, entonces, como tú me ayudaste, yo voy a ir a la iglesia el domingo. No entiendes todavía de qué se trata la iglesia. No entiendes todavía de qué se trata el congregarse. Porque tú no te congregas al principio, tú vienes a recibir. Entonces yo. Pero cuando empiezas a crecer y conoces, tú sales del yo. Y Dios te lleva a ampliar. ¡Wow! Hay un mundo afuera. Hay gente que necesita y yo me vengo a entrenar para alcanzar al perdido. Es totalmente distinto cuando tú entiendes lo que es iglesia. Bueno, pero no ese es el tema. Entonces, la suposición es el nivel más bajo de conocimiento. ¿Será que Dios quiere esto o no? Entonces, tú no te puedes mover. Por ejemplo, si yo no sé cómo se construyó esto y no veo a otra persona quizás que se pare aquí antes, yo puedo suponer que esto quizás me alcance a resistir a mí. Pero si yo le empiezo a pedir a más gente que se pare al lado mío, puede que no resista, porque yo no sé a ciencia cierta cómo está construido esto. Pero como yo vi cómo lo hicieron y sé cómo está construido, entonces yo sé cuánto peso puede soportar. Entonces yo me puedo parar firme y puedo decirle, vamos, saquémonos una foto, todos subámonos acá a la plataforma y saquémonos una foto todos juntos. Yo lo sé. La certeza. Tú no te mueves en Dios porque alguien te dijo algo. Tú te mueves en Dios porque tú sabes algo. Y anoche yo contaba el testimonio de nuestra hermana Mandy. Y para más detalle la pueden llamar por teléfono a ella, ¿ya? O escuchar el audio. Pero ella estaba con un paro cardíaco. Y el Señor nos dijo, yo ya había dejado de respirar y todo, y yo dije, ya se fue. Se fue con el Señor. Empecé a calmar a alguien allí que estaba así como tranquilita, qué sé yo. Y algo se levantó dentro de mí. No es algo mental la fe. No es solamente información. Algo se levantó dentro de mí. Dije, no, la Mandy no se muere. Entonces la agarré de los pies. Ricardo también le tocó las piernas. Y mientras a Isabelita yo le digo, hágale usted las cosas que usted sabe hacer, eso de reanimación y todo eso. Y yo dije, en el nombre de Jesús, Mandy, vive. Y no me acuerdo qué más, pero dije unas cosas. Y la Mandy respira. Y había estado harto rato sin respirar. Entonces, oramos, siguió respirando, dijimos, vamos al hospital. Y la agarramos, menos mal que chiquitita, la agarramos del hospital, la subimos al auto y ¡bum! Tocando la bocina y todo, llegamos al hospital, nos abrieron por atrás, la metieron ahí, me dijeron, ¿usted es familiar? Sí, soy su hermana. Entonces, me metí y todo, y me decía, ¿y qué? ¿Toma alguna pastilla? ¿Toma esto? ¿Toma esto? Y yo así como, ay, Dios mío, qué cosas me ha contado la Mandy, porque uno contó eso en un momento, y cuando sale la persona que estaba ahí en el box de reanimación y todo eso, me dice, llegó justo a tiempo. Llegó con 20 pulsaciones por minuto. Y le dije, allá dejó de respirar. Y me dijo, no lo dudo. Ella estaba haciendo algo mucho más grande que esto. Vamos a ver cómo responde. Entonces nosotros salimos. Afuera estaban otras personas más que habían llegado. Los hijos son creyentes. Entonces habían llegado también amigos de ellos. Y nosotros nos pusimos a orar. Y recién habíamos estudiado este mismo verso ese mismo día. Entonces lo teníamos fresquito, digamos, así con todo el power, ¿cierto? Por eso es bueno recordar la palabra de Dios, entre paréntesis, ¿cierto? Estudiarla. Entonces empezamos a orar y algunas personas dijeron, sí, Padre, si es tu voluntad. Si no, ¡ah! Señor, tu palabra dice que si pedimos algo conforme... Y empezamos a declarar el versículo. Y nosotros sabemos que tú quieres que Mandy viva. Amar, el Señor le había dado una palabra hace poquito. Y le había dicho que se extendían años de su vida. Seguramente por lo que venía, ¿cierto?
para que si ella veía el túnel y veía la luz, que no corriera la luz, ¿cierto? Entonces, y empezamos a orar, y la familia y los amigos nos quedan mirando, nosotros así, amén, amén, sí Señor, ya. Después nos llaman porque la Mandy iba a estar súper bien. Se supone que ella iba a estar dormida 4 días más o menos y después iban a saber cómo quedó, le habían puesto un marcapaso en la mano. Al otro día la Mandy estaba despierta, los médicos no entendían cómo, si tenía 80 y tanto, cómo había casi 80 y había superado eso y qué sé yo. Y ayer estaba aquí, así que no es mentira, ¿ya? Hoy está en su casita porque vino a la reunión de ayer. Pero, y la tenemos por mucho tiempo más. Entonces, no voy a la oración basado en una suposición, menos en una circunstancia extrema como eso. No voy, ¿cómo fue que dijo el pastor? ¿En qué verso estaba? ¿Cómo fue que lo interpretó o lo dijo la pastora? No, tú lo sabes, que lo sabes que es Dios. Y que Dios dijo esto. Entonces, tú te paras en esa certeza, en esa verdad. Entonces, no vivimos de suposiciones, vivimos de certezas. Pablo decía, yo sé. Hay gente que es como el leproso que dice, si quieres, ayúdame, Señor. Por favorcito, Señor. A veces hacen lo mismo que hacían antes. Buscan intercesores. Ora tú por mí. A veces tratamos de mostrarle al Señor nuestros méritos antes de pedirle algo. Señor, sí, yo he hecho esto, yo he hecho esto otro, he hecho aquí, esto allá, y yo sé que por eso. No, es por lo que hizo Jesús. Por eso Él te contesta la oración, porque tú pides de acuerdo a su voluntad y tú estás en Cristo, punto. Él no ve ninguna otra cosa más. Si tú diste una ofrenda de 1,000 o diste una ofrenda de 1,000,000, no es nada. Si tú crees que da 1,000,000 y es mucho, estás totalmente equivocado. Si tú crees que venir a la iglesia todos los domingos mucho, estás totalmente equivocado. Eso no, a Dios no lo sorprende, no lo conmueves con eso. Una mujer quebró un perfume y lo puso en el cuerpo del Señor. Ese perfume costaba el sueldo de un año. Supongamos que en Chile el sueldo mínimo sean 250,000 pesos. ¿Cuánto es en un año? En 10 meses son 2,500,000, ¿cierto? 3 millones son en total. O sea, ofrendó al Señor y rompió un perfume que no solamente le cayó a él, sino que al piso. Algunos habrían estado hasta pasándole la lengua al piso, ¿cierto? De 3 millones de pesos. Y Jesús la miró y le dijo, gracias. No. Dijo, está bien, déjenla que lo haga. Entonces, ¿de qué vamos a sorprender nosotros al Señor? Para ir nosotros delante del Creador del universo a decirle, me porté bien, por eso me merezco algo. ¿No? Es por lo que su Hijo hizo. Porque tú te puedes parar frente a Él, porque estás en Él, porque puedes ir con una petición delante de Él. Entonces, Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tú permaneces en el Señor, tú no vas a estar pidiendo tontera. No vas a ser como Kiko pidiendo una pelota cuadrada. ¿Cierto? Entonces, el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a decir, te va a guiar y va a decir, esto es bueno. Esto es lo que yo quiero para ti. Entonces, tú vas a ir delante del Señor, entonces tú vas a pedir. Dice, claro, puedes pedir cualquier cosa. De acuerdo, si permaneces, sus palabras permanecen en ti, tú no vas a estar pidiendo cosas, por ejemplo, como la mujer de tu vecino. ¿Cierto? Entonces, no va a estar, Señor, mata a este que me tiene aburrida. No va a estar orando cosas así. Entonces, tú vas a orar de acuerdo a la palabra. Ahora, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, la palabra de vida, la palabra de verdad, el evangelio que mora en abundancia en ustedes. Entonces, no nos movemos porque alguna vez escuché que alguien dio un testimonio y dijo esto. No, nos movemos porque tenemos una certeza en el Señor. Dios ya habló. La palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿cierto? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ya habló. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no creemos lo que ni nosotros hablamos. Entonces, esa forma de pensar la llevamos hacia cómo es el Señor. Cuando entendemos pacto, porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer pacto en nuestra época, lo más parecido, así, pero muy somero, es el matrimonio. Pero acá en Chile el matrimonio es un contrato. Eso es todo. Pero no es un pacto. Entonces, cuando tú entiendes pacto, tú te das cuenta qué significa que Dios te haya permitido entrar a ese pacto con Él. Y tú sabes que Él no te va a abandonar nunca. Nunca. Nunca te va a abandonar. Hay ciertas cosas que suceden y Él va a estar allí al lado tuyo. Siempre. Hay cosas que son, digámoslo así. A ver, es que si no voy a tener que entrar en otro tema que es redención. Pero lo voy a decir de esta manera. Tú no eres títere de Dios. Por lo tanto, tú tomas las decisiones que quieras tomar. Yo como madre, mis hijos no son títeres míos, sino, ¿cierto? Me habría ahorrado hartas lágrimas y hartos problemas, ¿ya? Pero ellos toman sus propias decisiones y a medida que crecen, toman más decisiones todavía. Entonces, uno dice, ok, yo estoy aquí, pero no para manipular a mis hijos. Yo necesito que ellos tomen sus propias decisiones. Pero hay ciertas cosas que ellos deciden que yo no puedo contener. Hay ciertas cosas que ellos deciden que yo no puedo manejar, por más que yo quisiera ayudar. Porque ellos son responsables dentro de su ámbito. Entonces, yo ayudo dentro de lo que yo puedo ayudar. Entonces, hay personas que creen que Dios tiene el control de todo. Entonces, Señor, tú tienes el control de todo. No, tú le das el control a Él de las cosas. Tu autoridad usas para darle el control a Él. Entonces, nosotros queremos que Dios tenga el control de todo, pero a la vez que no se meta en nuestras vidas. ¿Cierto? No, pues Señor, déjame decir, ¿cómo tú me vas a decir con quién me voy a casar? Yo tengo que elegir. Entonces, no, Dios no tiene el control de todo. Y a las personas les cuesta entender eso. Entonces, cuando pasa algo malo en el mundo, dicen, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde tenías tú a Dios? ¿Lo tenías involucrado en eso? ¿O tú dijiste, este es mi plan, Señor, tú no te metas? Esta es mi vida, déjame ser. Es muy chistoso, a veces me ha pasado con mujeres que quedan embarazadas, solteras, algunas, no todas ha sucedido así, pero que han conversado conmigo y me dicen, ¿por qué el Señor permitió esto? Y yo digo, ¿tú lo permitiste? ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué el Señor me dio este hijo? ¿Perdón? ¿Él te obligó? ¿Te puso una pistola en el pecho? No, tú decidiste, punto. Y esta era una probabilidad dentro de todas las otras probabilidades. Y sucedió que había un espermatozoide campeón. Listo. Y llegó. Ahora, una vez que lo hecho está consumado, asumes la responsabilidad. Punto. ¿Dios te va a ayudar a asumir esa responsabilidad? Sí. Porque es un buen Dios. Pero no le eches la culpa a Él, pues. ¿Cierto?
Entonces, hay otra cosa que los cristianos creen que manipula a Dios, que es el ayuno. Usan mucho el ayuno. Vamos a ayunar 40 días. No, Jesús fue al desierto 40 días porque el Espíritu Santo lo guió. No todos los ayunos son guiados por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que decide ayunar porque quiere. Entonces, una dieta con otro nombre. Entonces, voy a ayunar para el Señor y en realidad lo que quieren es bajar de peso. ¿Ya? Porque Dios no les dijo que ayunaran. Además, el ayuno no es solamente no comer comida o beber líquido. El ayuno tiene otras cosas más. Entonces, no ayunamos para tratar de impresionar a Dios, ya sabemos ya. Si ayunas más de cierto tiempo, lo vas a impresionar de cerca porque te vas a ir con Él. ¿Cierto? No debemos ayunar como un intento de obligar a Dios a que nos escuche. ¿Por qué? Porque ya leímos, cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. El ayuno no es una huelga de hambre, ya que estamos acostumbrados en este tiempo, ¿cierto? Vamos a salir a la calle a protestar contra Dios y no comemos, Señor, hasta que hagan lo que nosotros queremos. No, tampoco funciona así el ayuno. Entonces, hay momentos en nuestras vidas que nosotros tenemos que tomar decisiones muy importantes. Y el ayuno nos puede servir para eso, pero no significa que Dios nos guió a eso, ¿ok? Ese es otro ayuno. Entonces, tú puedes decir, ok, yo necesito escuchar de Dios con respecto a este tema. Yo tengo que tomar una decisión y yo tengo que saber qué es lo que dice Dios al respecto. Entonces, me voy a apartar. Primer paso para el ayuno, te apartas, ¿cierto? Y dice, este es uno de los tipos de ayuno. Te apartas y pasas tiempo en oración con el Señor. Pero no solamente hablando tú, sino que déjalo que Él te hable, ¿cierto? Y entonces ahí tú apagas la tele, apagas todas las otras distracciones que hay a tu alrededor. Tú dices, por favor no me llamen, déjenme tal día libre, necesito tener un tiempo a solas, a menos que seas depre, todos van a confiar en ti, ¿ya? Entonces, vas a pasar un tiempo solo, vas a estar allí con el Señor y tú vas a poder escuchar claramente. Si eres guiado, puedes dejar de comer también ciertas cosas. Si no, pues hay unos que se hacen con solamente líquido, puedes tomar sopita o algo así, porque también, o sea, si tienes que comer cada 3 horas, porque si no la glicemia o baja o sube o un montón de cosas, o sea, Dios no te va a condenar porque tuviste que comer. Sería un disparate. Entonces, tú tienes que ver. A lo mejor para ti el ayuno va a ser apartarte de ciertas cosas, ¿ya? No dejar de comer. Entonces, tú tomas ese tiempo con el Señor, tu carne es sometida, así, cállate, ¿cierto? Voy a hablar con el directorio, voy a preguntarle al Señor qué es lo que quiere para mi vida, cállate. Entonces tú apartas eso. Esa es una forma de ayuno. Otra forma, cuando eres guiado por el Señor a hacer un ayuno, Isaías 58, 6 al 7 dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, ¿cuál era la costumbre en ese tiempo? La gente ayunaba, se vestía como con una ropa especial, se echaban cenizas encima, se sentaban sobre cenizas y se ponían cenizas encima, pero dejaban la ventana abierta. Y andaban así todos demacrados, todos después, estoy ayunando para el Señor. Entonces, no buscaban realmente a Dios, lo que querían era mostrarle a la gente algo. O sea, ese orgullo, ese ayuno es orgullo, en el fondo. Yo soy tan espiritual que ayuno. Eso es lo que está diciendo. No otra cosa. Entonces, tú puedes
buscar lo que Jesús dijo acerca del ayuno. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, o sea, que de vez en cuando deberíamos estar apartados para eso, ¿cierto? La pastora Lili, en un momento muy importante de su vida, ella fue guiada por el Señor y se apartó en ayuno 40 días más o menos. Yo le dije, Lili, ¿cómo lo hiciste? Me dijo, fue el Señor. No hay otra explicación para eso. Porque yo ayuné, tomaba agüita nomás. Y ayuné y oré, y ayuné. Y ella pidió a un amigo que tenía una cabaña en el sur sola y se fue para allá. Y aguantó ahí, no recuerdo bien si fueron 30 o 40 días. Yo dije, wow. Pero aquí Jesús dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. O sea, habla de dar. Como los hipócritas, porque ellos demuedan su rostro, o sea, se ponen así, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Has visto esas personas que se paran en el púlpito y cambian totalmente? Entonces, hermanos, estamos aquí reunidos. Y falta el eco, ¿cierto? Hermanos, ¿cierto? Estamos aquí reunidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios, por lo menos yo cuando converso con el Señor, converso como con respeto. Obviamente es mi Dios, es mi Padre, es el Creador, pero yo converso con Él. ¿Por qué? Si yo converso contigo abajo del púlpito de una forma, ¿por qué yo aquí adelante tendría que cambiar y empezar a buscar palabras rebuscadas y darle un tono de voz así cantadito? No. ¿Por qué? Entonces, y ves, hoy estoy ayunando, hermanos, ¿cierto? Y con el aliento así por allá, de ayuno. Ya. Lávese los dientes y se ayuna, eso es algo bueno. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, porque ¿qué busca la gente que hace eso? Que busca que los demás lo aplaudan, busca el reconocimiento de los demás. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, lávate los dientes, báñate. No, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Tú no pones en Facebook, estado, ayunando. No, pero es que ya podría aparecer algo así. ¿Cómo se siente? Muy bendecida. ¿Cierto? No, es algo privado, ¿cierto? Entonces es algo que se practica. En Hechos 13, 1, 2 nos da un ejemplo de que ellos estaban haciendo esto. Lo estaban practicando. Había entonces 13, 1, 2, Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahora nosotros de oído manejamos más a Saulo y a Bernabé, ¿cierto? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, ellos estaban ministrando al Señor, o sea, estaban pasando tiempo con Él. El Espíritu Santo los había guiado también a ayunar, estaban ayunando. Y cuando estaban allí, porque en ese momento Pablo y Bernabé y este otro hermano eran maestros en ese tiempo. Y estaban ahí en la iglesia de Antioquía, servían en ese lugar. Pero cuando esto sucede, ellos comienzan a viajar y salen a hacer la próxima etapa de su ministerio. Y cuando estaban en ese momento, el Espíritu Santo les habló. No había otras distracciones. Estaban pasando tiempo con Él. Y Él les dijo, ya es tiempo de que Bernabé y Saulo hagan lo que yo les mandé. Entonces, a veces nosotros todo lo automatizamos. Todo lo hacemos
a veces no le tomamos el peso a ciertas cosas. Pero el ayuno no es, como dije antes, una forma para manipular a Dios. Lo que te ayuda es a escuchar mejor del Señor. Eso es todo. Si es que tienes problemas con eso. O el Señor te puede guiar a eso. ¿Por qué? Porque hay decisiones importantes que tomar en ciertos momentos de tu vida. Ahora, ya sabemos ya que aplicamos fe cuando oramos, ¿cierto? Ya sabemos que el ayuno tiene ciertas características. Ya sabemos entonces que nuestra fe está puesta en lo que Jesucristo hizo y que nuestros méritos quedan de lado cuando nos paramos frente a Él y hacemos una petición a Él. Entonces, ahora vamos a comenzar algunos tipos de oración o clases de oración que la Biblia nos muestra. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, ¿qué dice? ¿Con toda oración? ¿Y no que la oración era una sola? No. Y vamos a ver ejemplos bíblicos que nos dicen de eso. Muchas veces estamos orando de una forma como si tratáramos de jugar fútbol con una pelota de tenis o con las reglas del tenis. O tratamos de jugar básquetbol con las reglas de rugby. Entonces decimos, ¿por qué no funciona? Porque no estás aplicando lo que tienes que aplicar para el tipo de oración que tú necesitas. Para jugar fútbol necesitas una pelota de fútbol. Para jugar voleibol necesitas una pelota de voleibol y las reglas del voleibol. Porque si no, no vas a poder hacer puntos ni nada. Entonces, la Biblia habla de diferentes clases de oración. Y no es que nosotros así como, Señor, voy ante tu presencia y voy a hacer una oración de fe. Señor, voy a ir a tu presencia, porque de partida estamos en su presencia, ¿cierto? Pero eso lo vamos a dejar de lado. Oración de entrega. Señor, voy a hacer una oración. No. Esto es como las manifestaciones del Espíritu Santo. Tú te metes en el río. Y cuando vas en el río, de repente vas a orar una oración de fe, una oración de acuerdo, alabanza, adoración, diferentes cosas. Nosotros las separamos para estudiar nomás. Pero tú en el momento de orar, alguna sí tú puedes decir, bueno, vamos a hacer una oración de fe por esto. Como Santiago que dice, hará la oración de fe por el enfermo y se va a recuperar. Entonces, pero no todas fluyen todas de la misma manera. Muchas veces tú estás orando y el Señor te muestra cosas y tú te pones a declarar, ¿cierto? Es tu palabra, Señor, dice esto porque... Y eso estás orando una oración de fe y ni siquiera te diste cuenta. Es lo mismo que cuando hay un mover del Espíritu Santo en cuanto a una manifestación, ¿cierto? Porque en este momento hay un mover del Espíritu Santo, porque está siendo impartida la palabra, ¿cierto? Es una unción diferente, hay varias formas de impartición. Entonces, tú te mueves allí y de repente estás ahí y dices, ¿hay alguien aquí que tiene un dolor en tal parte? Ciencia o conocimiento. Ok, pase adelante, vamos a orar por él. Ponemos las manos, la persona es sanada, dones de sanidades. Así dice el Señor. Y esto viene para ti en tu futuro, palabra de sabiduría. Y de repente, levante las manos porque el Señor quiere que lo adoremos. Y de repente, tú estás con los ojos cerrados, los ojos abiertos, y ves una manifestación de ángeles, discernimiento de espíritu. Pero no te avisa antes, así como, esto viene, sino que tú vas fluyendo con esto. Entonces, la oración es lo mismo, ¿ya? La oración es lo mismo. Entonces, tú usas, por ejemplo, la oración de fe o la oración de petición. Es una oración para cambiar cosas. Nosotros en fe le pedimos al Padre conforme a su voluntad y siempre está basado en lo que Dios nos ha hablado en su palabra. Siempre. Nunca le decimos al final de esta oración o en alguna parte de la oración o en algún
espacio libre que nos quede de la oración, Señor, si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que es su voluntad. Estamos haciendo una declaración de fe. Entonces, es como cuando Josué se paró y dijo, Luna, detente. Una oración de fe. Normalmente las oraciones de fe son cortitas. ¿Ya? Entonces, Luna, detente. Sol, quédate ahí. Eso es una oración de fe. Jesús, al mar, cállate. Al viento, enmudece. Una oración de fe. ¿Cierto? Entonces, nunca le preguntó al Señor. ¿Se han dado cuenta alguna vez que cuando, esto entre paréntesis, cuando Jesús les dijo a los discípulos que se subieran a la barca y que pasaran al otro lado, y dijo, yo voy después. Y hubo ahí una tormenta y todo. ¿Nunca se han dado cuenta que cuando Jesús cayó la tormenta o detuvo todo eso, no fue en contra de la voluntad de Dios? Había una tormenta. En uno de esos episodios, porque lo hizo el Señor, le habló al mar y al viento 2 veces. Bueno, él vivía ahí cerquita, ¿cierto? Entonces tenía varias oportunidades para navegar. Y en las 2 oportunidades, al mar lo cayó o lo aquietó y al viento también. Y nunca Dios lo reprendió porque estaba haciendo algo fuera de su voluntad. O sea, ¿Dios envía los temporales? ¿Los diluvios, eso, o ese tipo de cosas? Porque si no, Jesús habría pecado. Porque habría ido en contra de la voluntad de Dios. ¿Cierto? O sea, Dios nos envía a nosotros cosas para matarnos. Porque en una de esas ocasiones los discípulos lo despertaron a Jesús porque estaba arriba de la barca y le dijo, despierta, despierta, ¿no ves que nos vamos a morir? Entonces los discípulos y Jesús estaban fuera de la voluntad de Dios totalmente, deberían haberse ahogado. Bueno, Jesús no habría caminado sobre el agua, pero deberían haberse ahogado. Hay muchas cosas que nosotros hemos determinado por la enseñanza que tenemos, por las raíces que tenemos en cuanto a la enseñanza, fortalezas en nuestra mente, que Dios está involucrado. Y que es la voluntad de Dios que ciertas cosas sucedan. Pero ni siquiera nos damos cuenta de la tremenda autoridad y el poder que nos fue delegado en que Jesús, un hombre ungido por el Espíritu Santo, dejó de lado su deidad, caminó en la tierra y tuvo control sobre la naturaleza. Entonces, habría ciertas cosas que nosotros podríamos reaccionar diferentes, ¿cierto? Mateo 11:24, en la versión, nueva versión internacional. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y aquí dice lo obtendrán y en el otro dice y os vendrá. Crean que ya han recibido. ¿Cuándo recibes? ¿Cuándo oras esta oración de fe? Cuando Jesús dijo, cállate, enmudece. En ese momento, Él ya sabía que eso iba a suceder. Cuando tú estás orando así, en el nombre de Jesús, yo rompo esto en mi vida, o yo declaro esto en mi vida, tú sabes que lo recibiste en el momento que hablaste, porque entiendes la autoridad y el poder que salió de ti. Pero no es algo mental. No es, me voy a poner de acuerdo con el Señor, me voy a sintonizar con el Señor. No. Yo lo hago chistoso para que no se me queden dormidos. Pero, no es así. No, tengo que estar muy concentrado para percibir al Espíritu Santo. No, es algo cotidiano, es algo diario, es algo común para ti. No es algo que sea diferente. Entonces tú dices, Señor, yo he creído, tu palabra dice esto, yo creo, yo recibo esto en el nombre de Jesús. Y yo lo recibí en el momento que oré. Ahora, la palabra de Dios dice en Santiago que si hay alguno enfermo,
que llame a los ancianos, que ellos oren por ti y la oración de fe, ¿cierto? Sanará o el enfermo se recuperará. Pero ahí no dice a veces cuánto tiempo sucede eso. Entonces, ¿qué hago yo entre medio? Entre que lo oré, lo creí, lo recibí y lo veo. Entre creí, oré, lo recibí y os vendrá. ¿Qué hago yo en ese lapso de tiempo? Me quejo. ¿La queja qué es? ¿Muestra de qué? De incredulidad. Me desespero. Ay, ¿qué va a hacer el Señor? Incredulidad. Me enojo contra Dios. No, el Señor, yo lo quiero esto que sea más rápido. No, ¿qué hago? Me mantengo firme en lo que he creído y ¿cómo me afirmo mi alma? Porque en realidad es el alma el que, y a veces en ocasiones también es tu cuerpo que está gritando, ¡me duele! ¿Cierto? Entonces, ¿qué haces en eso? Enfócate en el Señor. Una de las cosas que más te ayuda a enfocarte en el Señor, y esto no es una receta, es alabar a tu Dios. Porque te enfocas en lo que Él es. Pero alabanza, no queja, con música. ¿Ya? Alabanza, porque hay muchos cantantes cristianos, hay pocos ministros. Hay pocas personas que ministran a través de lo que cantan. Eso es totalmente distinto. ¿Ya? Entonces, tú tienes la letra. ¿Qué dice? Porque si tú cantas, por ejemplo, estás pasando un tiempo muy difícil, hay ciertas situaciones que te atormentan y todo, no es hora de cantar cansado del camino. No es una buena alabanza o canción para ese momento. ¿Qué podríamos cantar? Algo de fe, ¿cierto? Sí, a veces son cosas que nosotros, es de perogrullo, sí, pero la hacemos. La hacemos, ¿por qué? Porque somos almáticos. Entonces, nuestra alma, ¿qué quiere? Que sufran con ella. Si yo estoy sufriendo, ¿por qué todos ríen? ¿Por qué salió el sol hoy día? Si yo estoy sufriendo, todos deberían sufrir conmigo. Entonces pongo música, por lo menos que la música sufra conmigo. Y pongo música triste. Y sufro. Y después voy a cocinar y corto cebollita. Por si acaso, para llorar más seguro. No. Eso es alma. Ahora, tu alma puede querer muchas cosas, pero tú eres guiado por el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios tiene que tomar control sobre tu alma y sobre tu cuerpo. Entonces, hay personas que no lo entienden. ¿Y por qué tú no estás sufriendo? ¿Y por qué tú no estás preocupado? ¿Por qué lo dejé en las manos del Señor? Porque he descansado en Él. Él ya está haciendo algo con eso. Porque la palabra dice, bueno, es una oración que viene más adelante, porque Él tiene cuidado de mí. Punto. Ahora, si yo tomo esto y digo, Señor, ¿me ayuda por favor? Ya que al pastor le gusta que nos ayudemos así con ejemplos, yo se lo voy a hacer con ejemplos, ¿ya? Entonces, si yo voy al Señor y le digo, Señor, te entrego mi carga, porque a nosotros nos encanta usar palabras religiosas para todo, ¿cierto? Entonces una persona de afuera nos escucha y dice, ¿qué carga? ¿Listo? Bueno, o sea, lo vamos a decir así, Señor, te entrego mi carga. La pongo en tus manos, Señor. Señor, gracias porque tú te preocupas de esto. Señor, nunca se la entregué. Porque yo todavía quiero estar un poquito sufriendo por esto. Quiero estar preocupada. ¿Cómo voy a andar alegre por la vida? Pero si yo digo, Señor, otra vez, Señor, te entrego mi carga. Tú tienes cuidado de mí. Entonces, cuando eso trata de volver a mí, a nivel de alma, pensamientos, preocupaciones y todo eso, yo digo, no, Padre, yo te lo entregué a ti. Y tú tienes cuidado de mí. Está en tus manos, no en las mías. Entonces, mis manos, ¿para qué me sirven? Gracias, Señor. Tú tienes cuidado de mí. Tú tienes esto, porque tú eres grande, poderoso. Tú hiciste esto. ¿Qué es esto al lado tuyo? Nada. Tú lo puedes arreglar así. Por lo tanto, yo sé que tú ya estás trabajando en eso.
tú lo haces para mí. ¿Por qué? Porque yo no estoy pidiendo nada que no esté de acuerdo a lo que está escrito. Bueno, yo hablo así con el Señor. Yo no estoy pidiendo nada que sea raro. Está escrito. Yo estoy en tu Hijo. El Señor hizo los méritos suficientes. Por lo tanto, yo ahora descanso. ¿En qué? En que Él lo tiene. Y no lo va a dejar caer. No lo va a abandonar. No se va a olvidar. Gracias. Me sirve mucho. Gracias. No se va a olvidar, sino que ¿qué va a hacer? Lo tiene. Y ya envió a sus ángeles para que algo suceda con eso. Entonces, Mateo 7:11, y con esto vamos a terminar. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Cuánto más nuestro Padre, que es el Padre bueno? A veces no lo vemos al tiro. Pero si has orado, has creído que lo recibiste en el momento de la oración, ¿cierto? Entonces, ¿luego qué te queda? Descansa en Él. Él ya se encargó.